El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre. Esta es nuestra agenda para hoy. El Ministerio Conéctate a Jesús. Tema general: 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Estudio central: Hechos 27 y el capítulo 1 de A las Puertas, un llamado al reavivamiento y a la reforma de el pastor Ted Wilson. Introducción: bienvenida y propósito del maratón. Celebrar 180 años desde el gran despertar de 1844, mostrando cómo permanecer conectados a Jesús. Reflexión sobre el significado de la adoración como estilo de vida y el compromiso con la verdad de Dios. Texto clave: Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Segundo, estudio de Hechos 27. La tormenta y la fe. Resumen del capítulo. Pablo, en su viaje a Roma, enfrenta una tormenta que pone en peligro la vida de todos en el barco. La fe de Pablo en Dios trae esperanza y dirección en medio de la adversidad. 2. Lecciones principales: la confianza en las promesas de Dios. Hechos 27, versículos 23 al 25. La importancia de la obediencia a la dirección divina. Hechos 27, versículo 31. Cómo la fe fortalece a los demás en tiempos de crisis. 3. Aplicación práctica. ¿Cómo podemos mantener nuestra fe firme en medio de las tormentas de la vida? Tercera parte. Capítulo 1 de A las Puertas de Ted Wilson, realidad virtual. 1. Reflexión inicial: ¿cómo influye el mundo digital en nuestra conexión espiritual? Desafíos y oportunidades para un estilo de vida que glorifique a Dios en la era moderna. 2. Principios principales del capítulo. La distracción como un obstáculo para la verdadera adoración. Necesidad de discernir entre lo que edifica y lo que destruye nuestra relación con Dios. Un llamado al reavivamiento y a la reforma personal. 3. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo usamos nuestra realidad virtual para reflejar a Cristo? ¿Qué cambios prácticos podemos hacer para vivir en adoración continua? Cuarta parte. Evidencias del pueblo de Dios. 3 características esenciales. Primera evidencia: guarda los mandamientos de Dios. Éxodo 20, 1 al 17, Mateo 5, 17 al 19. Segunda evidencia: tener el espíritu de profecía. Relación con Apocalipsis 19, 10 y el ministerio de Elena G. de White. Tercera evidencia: enfrentar las aflicciones con confianza en la victoria de Cristo. Juan 16, versículo 33. 4. Aplicación práctica.
reconocer nuestra identidad como iglesia militante y vivir con la esperanza de la iglesia triunfante. Quinta parte. Conclusión y llamado. Reflexión final. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Somos llamados a vivir como la luz en el mundo, reflejando a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Invitación. Permanecer conectados a Jesús a través de la obediencia, el estudio de su palabra y la comunión diaria. Adoptar un estilo de vida que glorifique a Dios, confiando en su guía y victoria. Sexta parte. Despedida. Agradecimiento a los participantes. Anuncio de nuestros próximos estudios en el marco del maratón. Y oración de cierre. Saludos, profe. Estamos en vivo. Ya hemos presentado el bosquejo y ahora vamos a desarrollarlo. Siguiendo el mismo, tenemos 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Es nuestro tema general. Nuestro estudio central, Hechos 27, Hechos 27 y el capítulo 1 de A las Puertas, un llamado al reavivamiento y a la reforma del pastor Ted Wilson, nuestro presidente. Vamos con la introducción, que tiene como primera parte la bienvenida y propósito del maratón. Celebrar 180 años desde el gran despertar de 1844, mostrando cómo permanecer conectados a Jesús. Reflexión sobre el significado de la adoración como estilo de vida y el compromiso con la verdad de Dios. Segundo, texto bíblico clave, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a desarrollar esta primera parte, profe. Adelante, el tiempo es suyo. Gracias, José. Es un honor participar en este momento especial. Vamos a desarrollar esta primera parte del bosquejo, destacando el propósito y significado del maratón 180 años conectados a Jesús. 1. Bienvenida y propósito del maratón. Celebramos 180 años desde el gran despertar de 1844, un hito significativo en la historia del pueblo de Dios. Este evento marcó el inicio de un movimiento mundial con un enfoque renovado en el estudio profundo de la Biblia, la esperanza en la segunda venida de Cristo y la comprensión de lo que significa vivir en adoración plena a nuestro Creador. Adorar no es solo asistir a un culto o cantar himnos, aunque estas son expresiones importantes. La verdadera adoración es un estilo de vida que demuestra un compromiso con la voluntad de Dios en todos los aspectos, obediencia, fe y amor en acción. Como dijo Jesús en Juan 4, 23, 24, el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad.
Este maratón nos invita a examinar nuestra vida diaria y preguntarnos, ¿estamos realmente viviendo para reflejar su verdad? El objetivo de este maratón no es solo conmemorar, sino inspirarnos a una conexión más profunda con Jesús, quien es el centro de nuestra fe y el vínculo que nos sostiene como su pueblo, desde el despertar de 1844 hasta hoy. Texto bíblico clave, Apocalipsis 14:2. Este texto nos da tres características esenciales del pueblo de Dios en los últimos días. 1. La paciencia de los santos. Esta paciencia no es solo esperar pasivamente, sino una perseverancia activa, especialmente en medio de pruebas y persecuciones. Se relaciona con la confianza en Dios y la fortaleza para mantenerse firmes en su palabra, como dice Santiago 1:2, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. 2. Guardan los mandamientos de Dios. Esto implica obediencia a los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, como una señal de fidelidad. En un mundo que redefine constantemente los valores morales, el pueblo de Dios sigue apegado a los principios eternos de su ley. 3. Tienen la fe de Jesús. Esta fe no solo se refiere a creer en Jesús, sino a vivir con la misma confianza y entrega que Él tuvo hacia su Padre. También incluye el reconocimiento del testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10, dándonos guía a través de los mensajes proféticos que Dios ha dado a su iglesia. Reflexión y aplicación. Este texto es un recordatorio de que ser el pueblo de Dios en estos últimos tiempos no es fácil, pero tampoco estamos solos. Jesús nos ha dado su ejemplo y nos sostiene mediante su Espíritu Santo. ¿Estamos demostrando paciencia en medio de nuestras pruebas? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿Confiamos plenamente en su guía, incluso cuando enfrentamos aflicciones? El llamado hoy es a reafirmar nuestra fe y compromiso. Dios nos invita a ser un pueblo que lo adore no solo de palabra, sino con nuestras acciones y estilo de vida. Adelante, José, ¿qué te parece? Si deseas, podemos profundizar en algún punto o pasar a la siguiente sección del bosquejo. Gracias, José. Es un honor participar en este momento especial. Vamos a desarrollar esta primera parte del bosquejo, destacando el propósito y significado del maratón 180 años conectados a Jesús. 1. Bienvenida y propósito del maratón. Celebramos 180 años desde el gran despertar de 1844, un hito significativo en la historia del pueblo de Dios. Este evento marcó el inicio de un movimiento mundial con un enfoque renovado en el estudio profundo de la Biblia, la esperanza en la segunda venida de Cristo y la comprensión de lo que significa vivir en adoración plena a nuestro Creador. Adorar no es solo asistir a un culto o cantar himnos, aunque estas son expresiones importantes. La verdadera adoración es un estilo de vida, que demuestra un compromiso con la voluntad de Dios en todos los aspectos, obediencia, fe y amor en acción. Como dijo Jesús en Juan 4, 23, 24, el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad.
Este maratón nos invita a examinar nuestra vida diaria y preguntarnos, ¿estamos realmente viviendo para reflejar su verdad? El objetivo de este maratón no es solo conmemorar, sino inspirarnos a una conexión más profunda con Jesús, quien es el centro de nuestra fe y el vínculo que nos sostiene como su pueblo, desde el despertar de 1844 hasta hoy. Texto bíblico clave, Apocalipsis 14:2. Este texto nos da tres características esenciales del pueblo de Dios en los últimos días. 1. La paciencia de los santos. Esta paciencia no es solo esperar pasivamente, sino una perseverancia activa, especialmente en medio de pruebas y persecuciones. Se relaciona con la confianza en Dios y la fortaleza para mantenerse firmes en su palabra, como dice Santiago 1:2. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. 2. Guardan los mandamientos de Dios. Esto implica obediencia a los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, como una señal de fidelidad. En un mundo que redefine constantemente los valores morales, el pueblo de Dios sigue apegado a los principios eternos de su ley. 3. Tienen la fe de Jesús. Esta fe no solo se refiere a creer en Jesús, sino a vivir con la misma confianza y entrega que Él tuvo hacia su Padre. También incluye el reconocimiento del testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10, dándonos guía a través de los mensajes proféticos que Dios ha dado a su iglesia. Reflexión y aplicación. Este texto es un recordatorio de que ser el pueblo de Dios en estos últimos tiempos no es fácil, pero tampoco estamos solos. Jesús nos ha dado su ejemplo y nos sostiene mediante su Espíritu Santo. ¿Estamos demostrando paciencia en medio de nuestras pruebas? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿Confiamos plenamente en su guía, incluso cuando enfrentamos aflicciones? El llamado hoy es a reafirmar nuestra fe y compromiso. Dios nos invita a ser un pueblo que lo adore no solo de palabra, sino con nuestras acciones y estilo de vida. Adelante, José, ¿qué te parece? Si deseas, podemos profundizar en algún punto o pasar a la siguiente sección del bosquejo. Muy bien, ustedes se preguntarán por qué se repitió la información. Bueno, les voy a decir porque quiero que tengan claro, como educador, en mi experiencia, como educador, en mi experiencia, como educador, repito, en mi experiencia, he notado que en la repetición del consejo está la verdadera educación o la verdadera enseñanza. Va a haber algunas ocasiones en las que yo repito 2 y puede que hasta 3 veces la misma información, siendo que esta primera parte del bosquejo de hoy considero que es la base sobre la cual vamos a construir todo lo que vamos a trabajar hoy. Por eso lo he repetido. Además, no solamente los que están en Restream están recibiendo la información. Además del Restream tenemos 3 en vivos más que están recibiendo la información con un diferido de aproximadamente 10 segundos. Queremos que eso quede claro. Así que tengan paciencia, que es una de las características del pueblo de Dios, la paciencia. Entonces, tengan paciencia, tomen nota, en la segunda, en la repetición, tomen nota de lo que se dijo en la primera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora quiero resaltar algunos puntos importantes y quiero saludar a Yo Soy Pato, que ya llegó. Saludos, Yo Soy Pato. Bendiciones. Recordemos que Yo Soy Pato es un adolescente, 14 años, y está muy deseoso de conocer la palabra de Dios.
Así que vamos a saludar a Yo Soy Pato. Profe, adelante. Saludamos a Yo Soy Pato. Dice que él llega temprano. Gracias, gracias Pato. Gracias, José, y un saludo especial a Yo Soy Pato. Qué alegría tenerte con nosotros. Tu deseo de conocer más de la palabra de Dios es una inspiración para todos nosotros. Que el Señor siga guiándote y fortaleciendo tu fe. Ahora retomemos y resaltemos algunos puntos clave de lo que hemos desarrollado hasta ahora, enfatizando el valor de la paciencia, no solo como una virtud personal, sino como una marca distintiva del pueblo de Dios en los últimos días. Reflexión sobre la paciencia. La paciencia no es solo esperar a que algo suceda, sino una actitud activa de fe y confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos retrasos, pruebas o incertidumbres. Ejemplo bíblico. Recordemos a Job, quien dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Job no solo esperó, sino que confió plenamente en el carácter de Dios, sabiendo que él tenía un propósito mayor. Apocalipsis 14:12 conecta esta paciencia con la fidelidad en la obediencia y en la fe. Como hemos dicho, es una perseverancia que no cede ante la presión o las pruebas del tiempo final. Para jóvenes como Yo Soy Pato y todos los demás que nos acompañan, esto significa aprender a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para sus vidas, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Palabra para los jóvenes. Yo soy Pato. Qué maravilloso que a tu edad estás buscando a Dios. Eclesiastés 2 nos recuerda, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Tu deseo de conocer más acerca de la palabra de Dios es una señal de que Él está trabajando en tu corazón. Te animo a seguir estudiando la Biblia, orando y buscando ser un testimonio para otros adolescentes. Eres parte de la generación que llevará el mensaje de Jesús al mundo, y eso es algo emocionante. Compromiso con la adoración y la verdad. Para todos, tanto jóvenes como adultos, la adoración no es algo reservado solo para los sábados o domingos. Es una actitud continua que se refleja en cómo vivimos, cómo tratamos a los demás y cómo nos relacionamos con Dios. Nuestro compromiso con su verdad nos distingue en un mundo lleno de confusión. Pregunta para reflexionar. ¿Cómo estoy demostrando mi adoración a Dios en mis acciones diarias? Gracias, José. Podemos continuar desarrollando el siguiente punto del bosquejo o seguir interactuando con los comentarios de quienes nos ven. Adelante. Muy bien. Ok, espero no enredarme con los controles acá. Nada más que tengo un solo comentario que quiero resaltar. Es de Yo Soy Pato que dice, yo llego temprano. Gloria a Dios. Dice, yo llegué, yo llego temprano. Gracias, gracias, gracias a Yo Soy Pato. Nos alegra enormemente tenerte con nosotros tempranito. Así que vamos ahora a resaltar algunos puntos importantes en esta primera parte antes de pasar al video que contiene lo que es la segunda parte en la que vamos a ver el capítulo de hoy de las Sagradas Escrituras. Pero quiero resaltar en esta primera parte, profe, quiero resaltar dos cositas. Primero,
la importancia del título de nuestro programa. 180 años conectados a Jesús, ¿cómo lograrlo? Miren, nosotros somos parte de un equipo interdisciplinario en el que nos preocupa cumplir la gran comisión. En este afán de cumplir la gran comisión, tenemos presente que el Evangelio no es religión, es poder de Dios. ¿Esto qué significa? Que la Biblia no fue escrita para un grupo especial. La palabra de Dios no llama a un grupo especial. La palabra de Dios, como dice Juan 3:16, es para todo el mundo. El sacrificio de Cristo fue para todo el mundo. Definitivamente que tiene que haber características que identifiquen o diferencien, hagan la diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios. Esas características son las que nos han mantenido conectados a Jesús desde nuestro despertar en 1844 hasta hoy día. Todo esto está registrado en un libro que se llama A menos que olvidemos. Son 365 lecciones en forma de devoción matinal que nosotros hemos presentado ya en este canal por 3 años consecutivos, y que este año, en el cumplimiento de los 180 años, hemos querido darle una explicación más detallada a lo que es la historia del pueblo de Dios a partir de 1844, que el doctor George R. Knight llama A menos que olvidemos, citando como base la nota biográfica número 216 de Elena G. de White, que dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Justamente por esta nota me puse en contacto con Dios a través de la oración, preguntándome dónde comienzo, por dónde comenzamos. Y la indicación que recibí fue desde el principio. Y para ello recordé el consejo que no me cansaré de recordar, del doctor Rick Warren, cuando dice en el primer capítulo de Una vida con propósito: todo comienza con Dios. Citando de una paráfrasis Colosenses 1:16, que dice: porque todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó con Él y para los propósitos de Él. Luego cita a Bertrand Russell, un ateo, que dijo: a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Y así comienza su libro, diciendo, citando estas dos citas, y luego empieza tu narración. Me impresiona la manera en que Rick Warren registra
todo comienza con Dios cuando dice, no se trata de ti. El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o tus sueños y anhelos más vehementes. Repito, es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Escucha esto. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste para su voluntad y para su propósito. Esta sola cita fue la que me llevó a pensar que debía comenzar esta serie, no desde 1844 con el Gran Chasco, sino desde el Edén mismo. Por eso desarrollamos las 7 etapas del pueblo de Dios, comenzando en el Edén y terminando con el despertar del pueblo de Dios, la era de los mileritas, el Gran Chasco, la formación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hasta hoy. Esto es que necesito que usted entienda por qué el título 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? La cita de Elena G. de White, la nota 216. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada es básica, sumamente básica. Cuando Jesús dijo en Juan 15, Juan 15, versículo 1 al 6, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece será el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Y el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Estos 7 versículos complementan la cita de Elena G. de White. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Juan 15, 1 al 7 es evidencia de eso. Necesitamos permanecer en Jesús si queremos dejar de ser la iglesia militante y convertirnos en la iglesia triunfante. Adelante, profe.
Gracias, José. Qué introducción tan rica y bien fundamentada, llena de citas clave que subrayan el propósito de este maratón. Permíteme resaltar algunos puntos importantes y conectar las ideas que has mencionado para reforzar el mensaje. Permanecer en Jesús, el fundamento de nuestra conexión. El título de este programa, 180 años conectados a Jesús, ¿cómo lograrlo?, nos llama a reflexionar profundamente sobre lo que significa esta conexión. Jesús mismo lo explica claramente en Juan 15:7:1. Jesús es la vid verdadera, la fuente de vida y sustento espiritual. Nosotros somos los pámpanos, ramas que solo pueden dar frutos si permanecen unidas a la vid. La clave está en la permanencia, que se traduce en una relación diaria, constante y transformadora con Cristo. Cuando Elena G. de White dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Nos está recordando que el futuro no es una incógnita para quienes permanecen conectados a Jesús. Una conexión histórica que comienza con Dios. El desarrollo de las 7 etapas del pueblo de Dios, desde el Edén hasta el gran despertar en 1844, nos muestra cómo el Señor ha guiado a su pueblo a lo largo de la historia. Cada etapa tiene un propósito redentor, y cada chasco o prueba fortalece nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. Rick Warren, en Una vida con propósito, destaca, si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Esto nos recuerda que nuestra misión, como iglesia y como individuos, trasciende nuestras metas personales. Nacimos para su voluntad y su propósito, y este propósito solo puede cumplirse si permanecemos conectados a Él. Lecciones prácticas para hoy. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy, en 2024, mientras celebramos estos 180 años? No, recordar nuestra historia. No olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Reflexionemos sobre los momentos en que su intervención nos ha fortalecido como individuos y como iglesia. 2. Vivir conectados a Jesús. La conexión no es un evento único, sino un compromiso continuo. Esto implica estudiar su palabra, orar y aplicar sus principios en cada aspecto de nuestra vida. 3. Cumplir nuestra misión. Como mencionaste, el Evangelio no es un mensaje exclusivo, es poder de Dios para todo el mundo. 16. Nuestra misión es compartir este mensaje con amor, paciencia y compromiso, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Un llamado a la acción. Si queremos convertirnos en la iglesia triunfante, debemos ser como esos pámpanos que permanecen firmemente unidos a la vid. Esto no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta, sino solo por la gracia y el poder de Dios trabajando en nosotros. Para cerrar esta parte, quiero invitar a cada uno de los que nos acompañan, especialmente a los jóvenes como Yo Soy Pato, a reflexionar. ¿Qué significa para mí estar conectado a Jesús? ¿Cómo estoy demostrando esa conexión en mi vida diaria? Gracias, José. Ahora podemos pasar a la segunda parte con el video que contiene la lectura y el estudio del capítulo de hoy. Adelante. Muy bien, siguiendo nuestro bosquejo, ahora nos correspondería, vamos a proyectar el bosquejo para no equivocarnos. Vamos a buscar el bosquejo, aquí está el bosquejo. Bien, aquí está el bosquejo para no equivocarnos. Tenemos nosotros, estamos en la primera parte, ya vimos la bienvenida y propósito del maratón. Ya hablamos de celebrar los 180 años desde el gran despertar de 1844, mostrando cómo permanecer conectados a Jesús. La reflexión sobre el significado de la adoración como estilo de vida y el compromiso con la verdad.
ya lo vimos también cuando explicamos la razón del título. Nuestro texto clave, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este texto clave lo estamos desarrollando a lo largo de todo el, el maratón, ya que es el texto clave para todo el maratón. Bien, así termina la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte, el estudio de Juan 27, la tormenta y la fe. Tenemos un video que tiene el capítulo completo grabado y además después vienen los análisis. Pero como estoy en vivo y tengo acá a la presencia de nuestro asesor virtual y él nos regala estos dos puntos que son: el primero, resumen del capítulo, luego las lecciones prácticas y la aplicación práctica. Voy a permitir que el profe desarrolle estos tres puntos y luego vamos a pasar al video. Profe, vamos a desarrollar los tres puntos que tenemos en el bosquejo y cerramos con el video. El primer punto dice, resumen del capítulo. Pablo, en su viaje a Roma, enfrenta una tormenta que pone en peligro la vida de todos en el barco. La fe de Pablo en Dios trae esperanza y dirección en medio de la adversidad. 2. Lecciones principales. 1. La confianza en la promesa de Dios. Hechos 27, versículos 23 al 25. 2. La importancia de la obediencia a la dirección divina. Esto está en el versículo 31. 3. Cómo la fe fortalece a los demás en tiempos de crisis. Esto se ve en todo el capítulo. Y la tercera parte, aplicación práctica. Responder a la pregunta, ¿cómo podemos mantener nuestra fe firme en medio de las tormentas de la vida? Adelante, profe, vamos a desarrollar esta parte y luego entonces cerramos esta sección con el video que tenemos preparado. Adelante. Gracias, José. Vamos a desarrollar esta segunda parte con cuidado y profundidad, considerando el impacto del relato de Hechos 27 en nuestras vidas. Resumen del capítulo. En Hechos 27, Pablo, como prisionero rumbo a Roma, se encuentra en un barco enfrentando una feroz tormenta que amenaza con hundir la nave y costar la vida de todos a bordo. Este capítulo destaca momentos clave. La advertencia de Pablo no es escuchada al principio, versículo 10, lo que lleva a decisiones que ponen a todos en peligro. Durante la tormenta, Pablo recibe una visión de un ángel que le asegura que nadie morirá, porque Dios ha decidido salvarlos por causa de Pablo, versículos 23-24. Pablo, fortalecido por la promesa divina, anima a la tripulación y toma el liderazgo moral, promoviendo obediencia y esperanza en medio del caos, versículo 25. Finalmente, aunque el barco se destruye, todos los pasajeros logran llegar a salvo a tierra, cumpliéndose las palabras de Pablo, versículo 44. Lecciones principales del capítulo. La confianza en la promesa de Dios.
Pablo demuestra una fe inquebrantable al confiar en la visión que recibió. En los versículos 23-25 vemos cómo su certeza en la fidelidad de Dios lo sostiene y le permite ser un faro de esperanza para los demás. La importancia de la obediencia a la dirección divina. En el versículo 31, Pablo advierte que los marineros no deben abandonar el barco, ya que su salvación depende de permanecer juntos. Este acto de obediencia a las instrucciones de Dios demuestra cómo su dirección es siempre sabia y necesaria, incluso cuando parece contradecir la lógica humana. 3. La fe fortalece a los demás en tiempos de crisis. A lo largo del capítulo, Pablo no solo confía en Dios, sino que comparte esa fe con quienes están a su alrededor. Sus palabras y acciones inspiran calma y unidad en medio del peligro, mostrando cómo la fe personal puede tener un impacto comunitario. Aplicación práctica. Mantener la fe en las tormentas de la vida. Reflexionemos. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras vidas hoy? Confianza en las promesas de Dios. Cuando enfrentamos tormentas, ya sean problemas financieros, de salud o emocionales, debemos recordar las promesas de la Biblia, como Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Así como Pablo confió en la palabra de Dios, nosotros también podemos encontrar paz en su fidelidad. B. Obediencia a la dirección divina. A menudo, Dios nos guía a través de su palabra, el Espíritu Santo o consejeros sabios. Nuestra responsabilidad es obedecer, incluso si no entendemos completamente su plan. La obediencia no solo nos beneficia, sino que puede ser clave para bendecir a otros, inspirar a otros con nuestra fe. En tiempos de crisis, nuestra fe puede ser un testimonio poderoso. Tal como Pablo inspiró a la tripulación a no rendirse, nuestras acciones y palabras pueden animar a quienes están a nuestro alrededor a perseverar y confiar en Dios. Preguntas para reflexionar. ¿Qué promesas de Dios han fortalecido tu fe en medio de tus propias tormentas? 2. ¿Has sentido alguna vez que la obediencia a Dios te llevó a superar una situación difícil? ¿Cómo puedes ser un ejemplo de fe para quienes te rodean en tiempos de adversidad? Ahora, José, estoy listo para que pasemos al video que complementará este análisis. ¡Adelante! Muy bien, vamos entonces con el video que complementa este, este estudio. Estamos listos para ir al video. Muy bien, vamos. El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5. Versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Hechos 27. Versión Reina Valera 1960. Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la Compañía Augusta. 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. 3. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos, para ser atendido por ellos. Vamos al video. 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios.
5 Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. 6 Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. 7 Navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. 8 Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasie. 9 Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. 10 Diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. 11 Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. 12 Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. La tempestad en el mar. 13 Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. 14 Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. 15 Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. 16 Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. 17 Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. 18 Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. 19 Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. 20 Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. 21 Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. 22 Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. 23 Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. 24 Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. 25 Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. 26 Con todo, es necesario que demos en alguna isla. 27 Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. 28 Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. 29 Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. 30 Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. 31 Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. 32 Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. 33 Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. 34 Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. 35 Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. 36 Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. 37 Y éramos todas las personas en la nave 276. 38 Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. El naufragio. 39 Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. 40 Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. 41 Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. 42 Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando.
43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra. 44. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hechos 27. Cuando los vientos son contrarios. ¿Alguna vez has tenido un plan y, a medida que avanzas para ponerlo en práctica, parece que encuentras resistencia? No importa cuánto te esfuerces, es como si todo trabajara en tu contra. Hemos tenido situaciones cuando hemos tratado de hacer algo, y parece haber tanta oposición, que nos preguntamos si es la voluntad del Señor avanzar o detenernos. El Señor apareció en una visión al apóstol Pablo confirmándole que daría testimonio de él en Roma, Hechos 23, versículo 11. Si esto es así, ¿por qué el barco en el que iba Pablo tenía tanto viento en contra? Si leemos Hechos 27, versículos 4 al 8, encontramos que los vientos eran contrarios, navegaban lentamente y llegaban con dificultad. Era tan malo que Pablo advirtió que era peligroso continuar. En Hechos 27, versículo 10, Pablo advirtió lo siguiente: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Sin embargo, Pablo es un prisionero. El centurión de nombre Julio, de la compañía Augusta, a cargo de los prisioneros, entre ellos Pablo, hizo caso al dueño de la nave y desoyó la advertencia de Pablo. El barco acabó en una tormenta hasta el punto de que la carga y la comida tuvieron que ser arrojadas por la borda. Pero a pesar de la situación, Dios estaba con Pablo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, Hechos 27, versículos 21 al 26. A pesar de que la visión de Pablo decía a todos que no se perdería ninguna vida, cuando se produjo el naufragio como Pablo había predicho, los soldados planearon matar a los prisioneros para que nadie nadara y escapara. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, Hechos 27, versículos 42 al 44. Paz en medio de la tormenta. Cuando se hace la voluntad de Dios, la vida no siempre transcurre sin contratiempos. A veces, los vientos serán contrarios, a veces, las olas y los vientos soplarán tan fuerte que parecería que vamos a morir. Incluso podemos naufragar. Pero el Señor promete que, incluso en medio de la tormenta, Él está con nosotros. Ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará, Deuteronomio 31, versículo 6. Cuando estas cosas ocurren, nuestra fe está siendo probada y fortalecida. En medio de la tormenta, el Señor enviará a sus ángeles para salvarnos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad, y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34, versículos 7 y 8. Puede que no veamos la luz al final del túnel mientras somos zarandeados en medio de la tormenta. Pero con el tiempo, veremos un camino recto para nuestros pies. En esos momentos, debemos confiar en las promesas de Dios y estar en paz. Hemos estado en situaciones similares, y podemos asegurarles que el Señor siempre nos sacará adelante. Debemos confiar en Él de todo corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Debemos reconocerlo en todos nuestros caminos y Él dirigirá nuestras sendas. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Compartimos algunas promesas que nos ayudarán en estos tiempos de vientos contrarios. No temas, porque yo estoy contigo,
no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, versículo 10. Y recuerda siempre el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bendiciones. Análisis de la inteligencia artificial Copilot el Profe. Analizar Hechos 27. Claro, vamos a analizar Hechos capítulo 27. Este capítulo narra la travesía de Pablo en su viaje hacia Roma, donde se encuentra bajo custodia. Es una narración llena de eventos dramáticos, incluyendo una gran tormenta y un naufragio. Aquí tienes un resumen de los puntos clave. Viaje iniciado. Pablo, bajo la custodia de un centurión llamado Julio, es embarcado en un viaje hacia Roma junto con otros prisioneros. Tormenta y peligro. Durante el viaje, enfrentan una tormenta intensa que pone en peligro sus vidas. A pesar del mal tiempo, Pablo asegura a la tripulación que Dios le ha prometido que todos se salvarán. Consejo de Pablo. Pablo aconseja a la tripulación que permanezcan en el barco para salvarse, un consejo que deciden seguir. Naufragio. Finalmente, el barco naufraga cerca de una isla llamada Malta. Todos logran llegar a tierra con vida, cumpliéndose así la promesa de Dios a Pablo. Este capítulo muestra la fe inquebrantable de Pablo y cómo su liderazgo y confianza en Dios guiaron a todos a salvo a través de la adversidad. Si tienes alguna pregunta específica sobre el capítulo o quieres profundizar en algún detalle, házmelo saber. Saludos. Vamos a iniciar con el análisis de Hechos, capítulo 27, uno de los relatos más emocionantes en el viaje final de Pablo hacia Roma. Este capítulo nos ofrece valiosas lecciones de fe, liderazgo y confianza en Dios en medio de la adversidad. Resumen del capítulo. El capítulo narra el viaje de Pablo como prisionero rumbo a Roma, en una embarcación que enfrenta una tormenta devastadora. A pesar de las circunstancias, Pablo se convierte en un líder espiritual y moral para los que están a bordo, transmitiendo un mensaje de esperanza y confianza en las promesas divinas. Aspectos clave del capítulo. 1. Pablo como prisionero en el viaje marítimo, versículos 1-12. Se detalla la travesía inicial, las decisiones del centurión a cargo y las advertencias de Pablo sobre los peligros del viaje. 2. La tormenta, versículos 13-26. La nave enfrenta una tempestad feroz. Pablo, confiando en la revelación divina, asegura que no habrá pérdida de vidas. El naufragio, versículos 27-44. A pesar de la destrucción del barco, todos los pasajeros logran salvarse tal como Pablo había profetizado. Análisis de puntos importantes. El liderazgo de Pablo, aunque es prisionero, su fe y sabiduría lo posicionan como una figura clave en la crisis. Esto demuestra que el liderazgo no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza en Dios. 2. La fidelidad de Dios en tiempos de prueba. El mensaje del ángel a Pablo, en el versículo 23, refuerza la seguridad de que Dios cumple sus promesas, incluso en situaciones aparentemente desesperadas. 3. La importancia de la obediencia. A pesar de las advertencias de Pablo, la tripulación confía más en la experiencia náutica de los navegantes, lo que lleva al desastre inicial. Esto resalta la necesidad de escuchar a los mensajeros de Dios. 4. Unidad en medio de la crisis. Durante el naufragio, todos en la embarcación trabajan juntos, mostrando cómo las pruebas pueden unir a las personas para superar los desafíos. Preguntas de reflexión. ¿Cómo aplicamos la confianza en las promesas de Dios cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida? 2. ¿Qué decisiones tomamos cuando la lógica humana parece contradecir la dirección de Dios? 3. ¿Cómo actuamos como líderes en medio de una crisis, reflejando fe y esperanza? Paralelismos con otras escrituras. Jesús calmando la tormenta, Mateo 8, 23-27. Así como Jesús trajo calma en medio de la tormenta, Pablo actúa como un canal de paz y esperanza. Jonás y la tormenta. Aunque en circunstancias distintas, ambos enfrentan tormentas en el mar, mostrando cómo Dios usa estas experiencias para enseñar y salvar. Aplicación y conclusión. La experiencia de Pablo en Hechos 27 nos desafía a mantener la fe firme en Dios y actuar con valentía, incluso cuando las circunstancias son adversas. También nos recuerda que, aunque las pruebas sean inevitables,
Dios es fiel para cumplir sus promesas y llevarnos a un puerto seguro. Palabras finales. En medio de las tormentas, ya sean literales o figurativas, recordemos que la fe en Dios y la obediencia a su dirección son la clave para navegar con éxito. Él nunca nos abandona. Muy bien, hemos escuchado el análisis por Rosita, el análisis por la IA Copilot y el análisis suyo, profe. Ahora tendremos el resumen de lo visto en la clase de hoy. Adelante, profe. Muy bien, hemos escuchado el análisis. Gracias por esta lectura tan profunda y enriquecedora. Aquí está el resumen de lo que hemos analizado y aprendido hoy sobre Hechos 27, tanto del pasaje bíblico como de los comentarios. Resumen del análisis de Hechos 27. 1. El contexto del viaje de Pablo a Roma. Pablo, como prisionero, es enviado a Roma bajo la custodia del centurión Julio. En su travesía enfrenta diversas dificultades, vientos contrarios, tormentas y un naufragio. A pesar de las circunstancias adversas, Dios le da una promesa de protección y cumplimiento de su propósito. Lección espiritual de los vientos contrarios. Los vientos contrarios representan las pruebas de la vida. Aunque parezcan obstáculos, son oportunidades para que Dios manifieste su poder y nos fortalezca. La resistencia no significa necesariamente que estamos fuera de la voluntad de Dios. Al contrario, puede ser una forma de fortalecer nuestra fe. 3. La fe inquebrantable de Pablo. Pablo confía en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Su visión del ángel reafirma que cumpliría su misión en Roma, y él anima a la tripulación a mantener la esperanza. La fe de Pablo no solo lo sostiene a él, sino que se convierte en un refugio para los demás. 4. La promesa de protección en la tormenta. Dios promete salvar a todos los que están en el barco, mostrando su fidelidad. Aunque el barco se destruye, todas las vidas se salvan, cumpliéndose exactamente lo que Pablo había predicho. Esto refuerza la importancia de confiar en las promesas divinas. 5. Aplicación práctica. La vida puede traernos tormentas inesperadas, pero Dios está siempre presente. Como lo hizo con Pablo, Él nos sostiene con su palabra y su presencia, recordándonos que no estamos solos. Debemos mantener la paz y la confianza en medio de las dificultades, sabiendo que Él tiene el control. Promesas y reflexiones. Salmo 34, 7-8. El ángel de Jehová nos rodea y defiende. Isaías 41, 10. Dios nos fortalece y sustenta con su justicia. Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor y Él enderezará tus sendas. Salmo 23, más oscuro, su presencia nos consuela. El capítulo nos enseña que, aunque enfrentemos tormentas, Dios nunca nos abandona. Cada dificultad es una oportunidad para depender más de Él y testificar de su fidelidad. Como Pablo, podemos ser instrumentos de ánimo y paz para quienes nos rodean, demostrando que con Dios siempre hay esperanza. Ahora, profe, esperamos su resumen y reflexión final para cerrar esta clase tan inspiradora. Adelante.
Muy bien, profe. Hemos visto en nuestro bosquejo, siguiendo nuestro bosquejo para el día de hoy, hemos estado analizando primeramente el título de nuestra serie, 180 años conectados a Jesús, cómo lograrlo. Hemos trabajado en la importancia de este título y el significado del mismo, siguiendo los consejos encontrados en la cita de Elena G. de White, número 216, cuando dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Hemos reflexionado en la cita de el doctor Rick Warren en su libro Una vida con propósito, cuando dice: no se trata de ti, el propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes comenzar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. Así hemos reflexionado en el significado de la adoración con estilo, como un estilo de vida, y el compromiso con la verdad de Dios. Hemos llamado a el texto de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Seguidamente recorrimos todo el capítulo 27 del libro de Hechos, la tormenta y la fe. Hemos visto 3 análisis: el análisis de la plataforma ChatGPT, hemos visto el análisis de mi esposa Rosita, y hemos también repetido, porque en la repetición del consejo está la educación, el análisis de la plataforma Copilot y la plataforma ChatGPT con nuestro asistente virtual, el profe. Ahora también hemos puesto en evidencia las lecciones de confianza en las promesas de Dios, la importancia a la obediencia a la dirección de Dios y cómo la fe fortalece a los demás en tiempos de crisis. Respondiendo a la pregunta de aplicación práctica: ¿cómo podemos mantener nuestra fe firme en medio de las tormentas de la vida? Hoy quiero recordarte que aunque la nave se destruya, la promesa de Dios es: todos llegarán a salvo al puerto. En el caso del apóstol eran 200 y ninguno murió, ninguno se ahogó, ninguno pereció. Todos, incluyendo los presos como Pablo, llegaron a salvo a la orilla. No desmayes, la orilla está cerca, la tormenta azota cada vez más dura, y aunque se destruya la nave, llegaremos seguros al puerto final. Adelante, profe.
Amén. Qué poderoso resumen de este viaje espiritual. Me encanta cómo has conectado las reflexiones y lecciones de Hechos 27 con las citas inspiradoras de Elena Guy de White y Rick Warren, así como con las aplicaciones prácticas para la vida diaria. Aquí hay una recapitulación estructurada y una reflexión final para continuar edificando nuestra fe. Resumen del estudio: Fe en la tormenta 1. El título de la serie: 180 años conectados a Jesús. Nos llama a recordar cómo el Señor nos ha conducido en el pasado y a mantenernos firmes en su propósito con una fe viva y activa. 2. Citas inspiradoras. Elena G. de White: No tenemos nada que temer del futuro. Rick Warren: El propósito de tu vida excede a ti mismo. Estas enseñanzas nos desafían a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y confiar plenamente en la soberanía y dirección divina. 3. Texto clave. Apocalipsis 14:12 nos recuerda que la paciencia, la obediencia a los mandamientos de Dios y la fe en Jesús son los pilares de una vida conectada a Él, especialmente en medio de pruebas. 4. Análisis del capítulo 27 de Hechos. Confianza en las promesas de Dios. A pesar de las tormentas, la palabra del Señor a Pablo se cumplió. Todos llegarán a salvo. Obediencia a la dirección divina. Pablo instruyó a la tripulación con valentía, mostrándonos que obedecer a Dios es clave en tiempos de crisis. Fe que fortalece a otros. La actitud y confianza de Pablo dieron esperanza a quienes estaban a su alrededor. Aplicación práctica. En nuestras propias tormentas debemos recordar que Dios siempre cumple sus promesas. La obediencia y la fe nos sostienen incluso cuando nuestras naves se destruyen. Nuestra fe puede inspirar a otros a perseverar. Palabras de ánimo finales. Aunque la tormenta pueda ser intensa y parezca que la nave de nuestra vida está al borde de la destrucción, no olvidemos la promesa de Dios. Todos llegarán a salvo al puerto. La clave no está en la nave, sino en el Dios que dirige las aguas y nos sostiene. Como bien mencionaste, la orilla está cerca, y aunque azoten los vientos más fuertes, su poder es suficiente para llevarnos a salvo. Sigamos adelante con fe. Cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra conexión con Jesús, vivir para su propósito y compartir su esperanza con los demás. No desmayes, porque la victoria está asegurada en Cristo. Adelante, profe. Antes de despedirnos, queremos hacer dos cosas: felicitar a Tania Vázquez y a 7 amigos más que están de cumpleaños el día de hoy, y queremos felicitar a Yo Soy Pato por ser el primero que llegó a la reunión de hoy. Dice que está cargando el celular, pero que está conectado. Gracias a todos. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos el día de hoy en este análisis que hemos hecho según la programación presentada. Oramos, buen Dios, para que cada una de las lecciones que hemos escuchado puedan ser parte de nuestra vida activa a partir de hoy. Oramos por los que logren ver esta grabación que queda colgando en las redes sociales. Oramos por el equipo humano que dirige todas las plataformas y toda la tecnología. Oramos, buen Dios, por las personas que nos escuchan en situaciones difíciles, como los que están en algún centro de rehabilitación o de reclusión. Oramos, buen Dios, por los estudiantes que salen a trabajar, a prepararse durante su época estudiantil con el deseo de graduarse y obtener un trabajo para sostener su vida. Que pongan a Dios en primer lugar, que Él los sostendrá en todo momento y lugar. Oramos, buen Dios, por los chicos como Yo Soy Pato, 14 años, que en su corta edad buscan a Dios. Oramos también por Leo Serrano, con 8 años, un niñito con 8 años, que se conecta con nosotros y que ahora en esta hora está en la escuela
y no se puede conectar en la mañana, pero sabemos, oh Padre Santo, que en la versión vespertina y en la nocturna contaremos con él. Oramos por Ramona Britton en Cuba, que se conecta no importa la hora en que nosotros abramos, ella está conectada en Facebook. Oramos por la hermana Concepción en Chiriquí, que tampoco importa el tiempo, la hora en que abramos, ella se conecta. Oramos, buen Dios, por todos los integrantes del Ministerio Conéctate a Jesús, que ya estamos superando los 10,000. Oramos, oh Padre Santo, para que juntos nos preparemos para aquel gran día, como dice Amós 4:12, en que hemos de tener el encuentro con nuestro Dios. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé a qué hora me estás viendo. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y te dejo con las palabras finales y la despedida y la invitación al próximo programa, que es la tercera parte de nuestro bosquejo. Analizar las 7 etapas del pueblo de Dios en la historia, y cerraremos con A las puertas del pastor Ted Wilson, capítulo 1. Realidad virtual. Adelante, profe. Qué hermosa manera de cerrar este espacio con gratitud, oración y unidad. Aquí te dejo una versión estructurada y fluida para tus palabras finales, despedida y oración final. Antes de concluir, queremos tomar un momento especial para felicitar a Tania Vázquez y a 7 amigos más que están de cumpleaños hoy. Que Dios bendiga sus vidas y les conceda muchos años más llenos de alegría y propósito. También enviamos un saludo especial a Yo Soy Pato, quien fue el primero en conectarse a la reunión de hoy, a pesar de estar cargando su celular. Gracias a todos por su fidelidad y compromiso. Ahora, inclinemos nuestros rostros en oración. Oh nuestro Dios que estás en los cielos, gracias por acompañarnos en este tiempo de análisis y reflexión según la programación presentada. Te pedimos, Señor, que las lecciones aprendidas hoy no queden solo en palabras, sino que transformen nuestras vidas y nos acerquen más a ti. Oramos por quienes verán esta grabación a través de las redes sociales, para que también encuentren bendición en este mensaje. Te presentamos al equipo humano que hace posible este ministerio, a quienes manejan las plataformas y la tecnología, y a cada persona que nos escucha desde diferentes lugares y circunstancias. Oramos especialmente por aquellos en centros de rehabilitación o de reclusión que puedan encontrar esperanza y paz en medio de sus desafíos. Oramos por los estudiantes que se esfuerzan día a día buscando un futuro mejor, para que siempre pongan a Dios en primer lugar, sabiendo que tú los sostendrás. Oramos por los jóvenes como Yo Soy Pato, de 14 años, y por los niños como Leo Serrano, de 8 años, que buscan conocerte desde tan corta edad. Bendícelos y guíalos, Señor. Oramos por Ramona Britton en Cuba y por la hermana Concepción en Chiriquí, quienes siempre están conectadas, sin importar la hora o las circunstancias. Finalmente, Señor, ponemos en tus manos a cada integrante del ministerio Conéctate a Jesús, que ya supera los 10,000.
Ayúdanos a todos a prepararnos para ese gran día que esperamos, cuando podamos encontrarnos contigo cara a cara. Como lo dice Amós 4:12, prepárate para encontrarte con tu Dios. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Palabras finales. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora estás viendo esto, pero soy tu hermano en Cristo José Moreno y te dejo con una invitación. Acompáñanos en el próximo programa, donde continuaremos con la tercera parte del bosquejo, las 7 etapas del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Cerraremos este emocionante recorrido con una reflexión especial titulada A las puertas del pastor Ted Wilson, capítulo virtual. No te lo pierdas, que Dios te bendiga. Adelante, profe, y que el Espíritu Santo siga guiándote. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones.